Hoy vamos a predicar o voy a predicar un sermón más de la serie Jesús Cosmopolitano. Y el tema de hoy es Jesús entre los padres. No quise interrumpir la serie y al mismo tiempo quise usar el tema del Día de los Padres para hablarle a cada uno de los padres aquí en esta tarde. Así que si usted no es padre, por favor preste atención también, porque usted tiene un padre. Y si no tiene una buena relación con su padre, por lo menos usted conoce a un padre. Y hoy el mensaje de Dios es para todos, pero en especial para los padres. Y le he titulado Jesús entre los padres. Lo que quise hacer, no quise simplemente trazar un mensaje a raíz de lo que está en mi corazón, sino que por supuesto quise ir a la palabra de Dios y en realidad hablar de lo que Jesús le dijo a los padres en su ministerio público. En otras palabras, que en realidad el Señor Jesús literalmente, según vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿qué fue algo que Jesús le haya dicho específicamente a los padres? Y hoy tenemos tres cosas que Jesús le dice a los padres y le invito a que vaya conmigo a el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos desde el 11 hasta el 13. Lucas 11, desde el 11 hasta el 13, simplemente por usar una palabra que Jesús le dice a los padres. Creo que está en sus pantallas, excelente. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente como de costumbre. Dice, ustedes, Jesús es quien está hablando, dice, ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y esta es una de esos momentos o de esos lugares en la palabra de Dios en que vemos que Jesús se dirige directamente, específicamente a los padres y por supuesto le dice lo que acabamos de leer. Y cuando buscamos en el original se refiere específicamente a los padres, a los varones. En este caso no está dirigiéndose a las madres, sino a los padres. Sabemos que en inglés muchas veces la palabra pues puede significar ambos, parents. Pero en este caso se está refiriendo específicamente a los padres. Cuando miramos el ministerio público de Jesús y tratamos de examinar cuál fue la primera vez que Jesús habló de la figura paterna, la primera vez que Jesús habló de un padre, se refirió por supuesto a su padre, se refirió al padre, a Jehová, ni siquiera se refirió a su padre carnal José o su padre de crianza José. Y ocurrió cuando Jesús venía con María y con José, venían desde Egipto. Sabemos que por un tiempo persiguieron a los niños, intentaron matar a los niños y el Señor milagrosamente habla con José y con María y llevan al niño Jesús a Egipto. Cuando vienen bajando de Egipto, dicen que el niño Jesús llegó hasta la sinagoga y allí estaba discutiendo, allí estaba hablando, conversando con mucha sabiduría con los escribas, con los doctores de la ley. Y pues, por supuesto, José y María, cuando notaron que el niño Jesús no estaba con ellos, pues fueron rápidamente a buscarlo. Y cuando lo encuentran en el templo o en la sinagoga. Y allí le dicen, ¿por qué no nos dijiste? Y la respuesta de Jesús, es la primera vez que Jesús dice en su ministerio la palabra Padre. Él dijo, es necesario que en los negocios de mi Padre esté. De modo que esa es la primera vez que Jesús menciona la palabra Padre. Pero por supuesto Jesús era todavía un niño y estas palabras se las dice a María, a José y a quienes estaban acompañándoles buscando al niño Jesús, que por supuesto no es un mandamiento directo y específico a los padres. Cuando Jesús comienza su ministerio, entonces sí hay palabras que Él le habla específicamente a los padres. Y las primeras palabras que Jesús le habló a un padre o a unos padres en plural, porque eran más de uno, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos desde el 18
hasta el 22. Mateo capítulo 4, versículos desde el 18 hasta el 22. Y la palabra, resumidamente, fue simplemente sígueme, sígueme. Padre que estás aquí en esta tarde, que el Señor nos está diciendo que simplemente lo sigas. Mire lo que sucedió en este caso. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés. Andrés era el hermano mayor de Pedro. Y aunque por supuesto aquí no se nos dice literalmente que ellos eran padres, no lo dice literalmente, asumimos que eran padres. Sabemos que por supuesto el apóstol Pedro, en este caso discípulo, todavía no era apóstol, Pedro era casado y entendemos que debió haber tenido hijos, aunque la Biblia no nos habla mucho de la vida de sus hijos. Pero sí sabemos que Pedro fue casado y en este entonces estaban juntos Pedro y Andrés. Quiere decir que estos dos hombres ya mayores estaban sirviendo juntos, de modo que muy posible que el padre, muy posible, no es seguro, muy posible que el padre de Pedro y Andrés les enseñó el oficio de la pesca y ellos estaban allí haciendo lo que aprendieron y muy posiblemente hubieron aprendido de su padre. Estaban allí Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Yo les haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Lo primero que vemos aquí es como el Señor Jesús le dice a estos discípulos, a estos padres, primero Pedro y su hermano Andrés y luego Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que le siguieran. Y una de las cosas que tenemos que entender es el sentido literal, el contexto textual, el contexto histórico, es decir, exactamente qué significó eso para ellos. Y podemos verlo exactamente en el texto. Jesús les estaba llamando al ministerio y el ministerio a tiempo completo. Jesús, como sabemos, tuvo 12 discípulos. Estos 4, por supuesto, fueron parte de esos 12. Pero si usted estudia el ministerio completo de Jesús, Jesús no tuvo solamente 12 discípulos. Tuvo 12 que le siguieron a tiempo completo. Tuvo 12 que dejaron absolutamente todo. Tuvo 12 que la carrera de ellos, lo que hicieron el resto de su vida, fue precisamente el ministerio. Era un llamado, este llamado de sígueme, era un llamado a tiempo completo. Jesús tuvo 3 campañas evangelísticas. La primera, Él envía a los 12, una misión evangelística que tenía específicamente para estos 12. Pero en la segunda campaña evangelística de Jesús, Jesús envía a 70. Y no eran 70 extraños, eran 70 discípulos. Posiblemente estos 12 estaban incluidos dentro de esos 70. De modo que habían 58 discípulos más que no eran discípulos de Jesús dedicados a tiempo completo, pero de todas las formas eran igualmente discípulos del Señor Jesús. Y en la tercera campaña evangelística del Señor Jesús, vemos que habían más de 500 que se reunieron en cierto lugar y al final quedaron solamente 120. Los demás, el hecho de que se hayan ido no necesariamente significa que no eran discípulos. No sabemos si tenían pues cualquier responsabilidad y se fueron del lugar. Lo cierto es que el Señor había enviado, había ordenado que esperaran allí. No todos esperaron, es cierto. Si había algún discípulo, además de los 120, esos discípulos quizás fueron discípulos desobedientes en ese momento, pero no necesariamente significa que no eran discípulos. ¿Ve? Lo cierto es que el Señor no tenía solamente 12. Podemos ver claramente que tenía en cierto momento 70 y por lo menos en otro momento 120. Jesús tenía muchos discípulos y lo que esta palabra sígueme significa en este entonces es un llamado específico y directo al ministerio a tiempo completo. Quise aclarar eso porque eso es literalmente lo que significa. Ahora, al mismo tiempo, significa sígueme en sentido general. Esto de seguir a Jesús es característico
del camino de todo cristiano, el camino de todo cristiano, tanto de los 12, de los 70, de los 120, de los 3,000 que se convirtieron después, de los 5,000 que se convirtieron después y hasta los millones de cristianos que habemos hoy, incluyéndote a ti y a mí. Seguir a Cristo es lo que es por definición ser cristiano. Ser cristiano significa literalmente ser un seguidor de Jesús. Y ser un seguidor de Jesús es responder positivamente a su llamado. Y esto es importante. Es responder positivamente a su llamado. Cuando el Señor nos llama, es un tiempo de gracia, es un tiempo único. El Señor no está llamando simultáneamente a todas las personas. En otras palabras, usted no tiene en todo momento la oportunidad de responder al llamado de Jesús, porque Jesús no está en todo momento llamando a las personas. Como por ejemplo, ninguno de ustedes puede en este momento responder a mi llamada de teléfono, porque yo no estoy llamando a nadie en esta ocasión, ¿verdad que sí? Si yo llamara a alguien, entonces esa persona tuviera la oportunidad de responder a mi llamado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús llama a alguien y convence a alguien que necesita seguir al Maestro, ese momento es un momento en que está ocurriendo un milagro. Ese momento es un momento de gracia, es un momento único. No se trata solamente del cronos, del tiempo cronológico de Dios, sino se trata del kairos de Dios. Se trata de un momento, una oportunidad específica y una que el Señor le está dando a una persona cuando lo está llamando. Y es muy importante que cuando el Señor te llama, que cuando tú tienes la oportunidad y el Señor te da el milagro de que puedas oír su voz, que entonces tú respondas y que respondas positivamente. Y digo que es un milagro porque la Biblia enseña que espiritualmente todos aquellos que no conocen a Jesús, todos aquellos que no han entregado su vida a Jesús, espiritualmente hablando, están muertos espiritualmente. La Biblia es más clara y aún va más allá y nos dicen que todos aquellos que no le sirven al Señor son, aunque ellos no lo saben muchas veces, son enemigos del Señor. De modo que el hecho de que alguien pueda oír la voz de Dios, el hecho de que alguien muerto espiritualmente pueda oír la voz de Dios, implica un milagro de Dios en que Dios le está dando a esa persona la capacidad de oír, por lo menos en ese momento. Y es por eso que es tan importante que en ese momento preciso en que Dios está hablando con esa persona, que esa persona responda y que responda positivamente. ¿Saben qué? Dios no está constantemente tocando la puerta del corazón. Dios no está constantemente tocando a la puerta del corazón. La palabra enseña que no para siempre mi espíritu contenderá con el hombre. De modo que cuando Dios llama, es necesario que respondamos. En sentido general, cuando alguien sigue a Jesús, está respondiendo positivamente a su llamado, es lo primero que significa. Lo segundo es que tiene un encuentro real y personal con Jesús. Para poder seguir a Jesús, especialmente hoy, en aquel momento cualquier persona podía seguir a Jesús desde el punto de vista negativo, como lo hacían los escribas y fariseos. Lo seguían pues para apedrearlo, lo seguían para matarlo, no lo seguían como seguidores, sino desde el punto de vista negativo. Pero hoy, toda persona que quiera seguir a Jesús, primero tiene que tener un encuentro real y personal con Él. No hay tal cosa, es imposible que alguien pueda convertirse en un cristiano, en un seguidor de Jesús, si primero no ha tenido un encuentro real y personal. Y si es cierto, quiero aclarar esto, si es cierto que antes de ese encuentro personal hay un tiempo que es parte del proceso de conversión de la persona. Por ejemplo, usando los hombres, los padres a quienes Jesús les habla aquí, el apóstol Pedro, Andrés, Juan y Santiago. ¿Sabe usted que esta no es la primera vez que Jesús hablaba con Pedro ni con Andrés? No es la primera vez. Ya Andrés le había hablado a Pedro de Jesús. Y Pedro y Andrés eran compañeros de pesca de Juan y de Santiago. Entonces Pedro y Andrés, como amigos de pesca, fueron y le hablaron a Santiago y a Juan. Para este momento ya había un proceso en que Dios había comenzado a trabajar en la vida de Pedro, de Juan, de Santiago y de cada uno de ellos.
De hecho, la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro, habla a Pedro y le profetiza a Pedro acerca de lo que él iba a hacer en el ministerio. La primera vez, aunque Pedro todavía no había dejado todo y había seguido al Señor Jesús como lo hace en esta ocasión, pero hay un proceso. Y lo cierto es que puede ser que algunos de ustedes o las personas que escuchen este mensaje a través de las redes o de los medios del tipo que sea, pueden que estén en esa parte del proceso. Y sí, usted está quizás de camino a conocer a Jesús, de camino a ser un creyente, de camino a ser transformado, pero todavía no lo es. Es sola y únicamente cuando usted tiene un encuentro real y personal con Jesús que usted se convierte en ese momento en un seguidor de Jesús.